Servicio de la mañana, saliendo de aquí me fui hacia el hospital porque allá quedó mi hija. Ojalá que ya venga en camino. Y llegó el hermano Maldonado y su familia a visitarnos, y ahí platicando un poco se me ocurrió un tema en la plática que teníamos, pero después dije, ¿qué hago? ¿De qué tema? Por lo menos unos 6 temas que tengo ahí, pero me surgió la pregunta: ¿es la peste un castigo de Dios? Ese es el tema que voy a hablar en esta noche, y para ello voy a invitarlo al libro de Lucas, capítulo número 21. Lucas capítulo número 21. Cuando ya lo tenga, si gusta ponerse de pie, puede hacerlo. Y cuando ya lo encuentren, pueden decir un amén. Lucas 21. ¿Ya están en Lucas 21? Versículo número 11. ¿Listos? Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te glorificamos, pero también imploramos tu infinita misericordia. Rogamos tu palabra, Señor amado, siga obrando, trayendo vida, libertad. Que tu palabra, Señor, redarguya las vidas, los corazones, en todo lugar. Señor, en esta noche me dispongo a predicar tu palabra, y ruego tu, Señor, como siempre pido, que sea yo un instrumento en tus manos, y tu palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra de edificación, y que palabras que honren y bendigan tu nombre. Señor, aquellos que están presentes como aquellos que están del otro lado de esa cámara, Dios, yo te ruego que seas tú quien tengas misericordia. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Le voy a reiterar el tema en esta tarde. ¿Es la pestilencia un castigo? Mateo capítulo 24, Lucas 21 están de alguna manera paralelas a enseñar lo que es, en otras palabras, una advertencia para los creyentes, pero también para los hombres. Hay casos que no los ignoramos. Aquí nosotros notamos siempre o vemos las palabras que salieron de la boca del mismo Maestro, de Jesús, el autor y consumador de la fe. Este Jesús que todo lo sabe, que todo lo conoce, todo lo ha visto desde la eternidad hasta la eternidad. Para él no hay nada que no ha de saberse. Él está explicando, está dando
detalles contundentes de las cosas que no se deberían de ignorar. Hay cosas que surgen precisamente por la conducta y acciones, decisiones muy genuinas, muy naturales de la vida del hombre. Dios siempre ha querido que el hombre ponga la máxima atención a su llamado, para que el hombre pueda conocer todas aquellas cosas que solamente se pueden revelar a través y por medio del Espíritu de Dios, y aquellas cosas que de alguna manera les explicó como maestro, para que los que en su momento tenían la necesidad de saber, pero que también aquellos que habrían de ir surgiendo en los diferentes siglos, en la multiplicación de los humanos y el crecimiento de la cristiandad, habrían de ir sabiendo, y al saber ir buscando a tener la mejor preparación para que de alguna manera se pueda tener lo que es una seguridad y certeza de que aún las cosas que vienen a esta tierra son cosas que no se han de detener, sino que han de acontecer, han de pasar indefectiblemente, pero que también al mismo tiempo el cristiano vaya desarrollando el carácter, vaya desarrollando la confianza, vaya lo que es teniendo dependencia de Dios, para que cuando vaya surgiendo cada una de las cosas que habrían de venir, el creyente esté completamente bien, pero bien preparado. En esta ocasión, Jesús está hablando de aquellas cosas que habrían de acontecer. Eso se puede mencionar en aplicaciones o en lo que es introducciones a dar la enseñanza. Pero el versículo que acabo de leer, Jesús dice: y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Me llamó mucho la atención en este versículo precisamente por todo aquello que en este preciso momento está aconteciendo. Y está aconteciendo por lo primero que yo mencioné. Lo primero que yo mencioné es que el hombre es quien decide y provoca por sus propias conductas, acciones originales. Y es que en el corazón del hombre llega a un momento en que el hombre muestra lo que es una dureza. Y esa dureza que el hombre muestra es precisamente lo que provoca que Dios tome una acción ante tal situación. Por eso mi enfoque en esta noche, y de acuerdo al tema, es una pestilencia, un castigo de Dios. ¿Usted qué respondería al respecto? Tal vez usted diría sí, o tal vez usted diría no. En este momento, en diferentes puntos de la tierra, entre 160 a 214 países, sin incluir islas y lugares que están de alguna manera circulados o rodeados por lo que es mar o agua. Esos son lugares aparte que no están incluidos como países. El hombre está provocando o está experimentando cosas que solamente se habrían de ver en estos últimos tiempos. Usted sabe que en este momento se está lleno en los diferentes
en los diferentes portales de noticias o de información que las epidemias o la epidemia que hay en este momento, y a ello basé el título del tema de esta noche. Porque alrededor del mundo, a través de que el mensaje, la palabra se está predicando, ha habido lo que es una negación a lo que es aceptar la palabra de Dios. Los hombres están poniendo resistencia a lo que es el mensaje de vida y de esperanza, al punto que esto ha llevado a gobiernos a que ellos muestren su descontento, porque en sus países, en sus lugares donde está la población, el evangelio está entrando con una fuerza, con una magnitud, que muchos de ellos, o los gobiernos, o los jefes, o los presidentes de partidos X, ellos se sienten de alguna manera amenazados, porque el evangelio ellos lo toman como que si es una amenaza ante lo que ellos enseñan, sus principios, o en la manera, en la forma en que ellos ejercen lo que es su gobierno. Para dar un poco de detalles en esta noche, de donde ha surgido precisamente esta epidemia que es China. Por allá por más o menos la primera semana de diciembre, empezaron a verse lo que eran los resultados, o empezaron a llegar lo que eran los síntomas de esto que se convierte en una epidemia. Y es precisamente a finales del 2019 que esto lo empiezan a descubrir. Ya en el último mes del 2019 empiezan a salir personas con estos síntomas. Pero yo estaba investigando, he escuchado de testimonios de hombres que han estado como misioneros en la China comunista, en la China norte, en la China sur, donde el mensaje se ha tratado de llevar, donde la Biblia se ha tratado de introducir a personas para que ellos en su propio idioma empiezan a estudiar Biblia, para que su fe pueda ser estimulada o pueda crecer, para que ellos puedan tener mayor aceptación al mensaje. Pero cuando esto avanza de una manera acelerada, eso a mí me recuerda a la iglesia primitiva, en la manera entre más los perseguían, más salía. Pero bajo el gobierno de este país, Jinping, en los últimos meses del año pasado, él vino y se levantó de una manera acelerada en contra de los cristianos. Le estoy tratando la manera de dar detalles para que usted vea algunas cosas que no es una mera coincidencia, sino que es precisamente cosas que tienen que ver con un trato de parte de Dios. En China, en este momento, los habitantes de China son 1.395 billones de habitantes en la China. 1.395 billones de habitantes. Aquí el evangelio ha estado creciendo, pero cuando el gobierno se da cuenta de esta situación que es imparable, él empieza a poner resistencia a los creyentes. Y esto
hace que revele, muestre lo que hay dentro de su corazón, una dureza y un rechazo al mensaje, al evangelio de nuestro Señor. Aquí en este país que le han llamado el gigante asiático, lo que es la China, en este momento tienen lo que es a personas, las tienen restringidas a 780, fíjense bien, a 780 millones de personas ante el problema que hay. Y esto es un resultado de una epidemia que ha venido, que muchos surgen con diferentes hipótesis. Sin embargo, al escudriñar la escritura, nosotros nos damos cuenta que el rechazo y lo que es endurecer el corazón a la voluntad y a la palabra de Dios trae consecuencias como estas. Hay personas que lo están tomando como a juego. Hermanos y hermanas, esta situación no es un simulacro. Esto es una realidad de lo que se está viviendo en este momento. En este país la policía está confiscando Biblias. El presidente encabeza una campaña en contra de la iglesia. Y hay algunos países asiáticos que están recibiendo el resultado, incluyendo los musulmanes. También ellos están viviendo lo que es el rechazo de su enseñanza de parte de este presidente. Pero no quiero ser egoísta ni mostrarlo de alguna manera despectiva, pero con lo del musulmán eso no me interesa tanto. Me interesa más lo que está pasando con el evangelio, lo que está pasando, la muestra de rechazo al mensaje y al evangelio. Eso es lo que preocupa. Ahora, ¿por qué preocupa esto? No tanto en la situación de que esto traerá consecuencias económicas, por supuesto que sí. Los lugares, los parques que existen ahí en esos lugares como Walt Disney, en estos países parecen desiertos. Están solos. Eso está cerrado. Lugares que han sido fuentes de entradas de millones de dólares a diario por gente que va a distraer a sus hijos, a su familia y a ver cosas que allí a la gente le ayuda a olvidar un poco las penas. Y eso se ha vuelto como un desierto. Las razones es precisamente, ya se lo mencioné, que a finales del año pasado, por ahí por octubre, este gobierno empieza a acelerar lo que es lo contra los cristianos. A finales de lo que es el mes de diciembre se descubre, a principios de diciembre se descubre esto. Y de ahí para acá, ya en febrero, ya usted sabe que esto ha sido una situación demasiado crítica o es demasiado seria. Ahora, esta epidemia es una situación que ya se regó en este momento a más de 100 países. A más de 100 países. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Ahora, la pregunta es: ¿estará la mano de Dios bajo esto o será el hombre? ¿Será el hombre o será Dios? Usted recuerda cuando aquel hombre que se creía ser inmovible en Egipto, aquel hombre llamado Faraón en su tiempo, dice la escritura que reprimían a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a Israel, a los hebreos.
Cuando esto sucede, Dios envía a un hombre llamado Moisés. Lo que vamos a notar aquí es una historia que ha sido narrada infinidad de veces, cientos de veces. Un hecho que sucede 3000 años antes de hoy. Y cuando esto sucede, el faraón mostró lo que era el rechazo a los hebreos cuando dio el edicto que aquellos niños que tenían cierta edad o los que estaban naciendo, que eran varones, había que quitarles la vida. Allí empezamos a ver el rechazo contra los hijos de Dios. Esa situación fue agravándose al punto que Dios escucha la oración de su pueblo. Y al escuchar la oración de su pueblo, él ya tenía preparado a un hombre llamado Moisés para enviarlo a Egipto. No iba a ser tan fácil la tarea, porque no lo era. Sin embargo, lo que quiero resaltar en esta noche es lo siguiente: que Moisés viene y se aparece en Egipto y se da a conocer con Faraón. Lo llevan al palacio y él lo que le dice es: deja ir a mi pueblo, así dijo Dios. Pero a él no le agradó la idea. ¿Por qué no le agradó la idea? Y desde ese momento empieza a mostrar la dureza de su corazón. Esta dureza de su corazón hizo que Moisés, que en cada ida que él hacía a Egipto, tras esto y la reacción de la dureza de Faraón, venía una plaga. La primer plaga que hubo es que el agua se convirtió en sangre. Esta agua que se convirtió en sangre era precisamente el agua que alimentaba el río que se le llama el río Nilo. Y al convertirse en sangre, aquí se vuelve una agua que no se podía utilizar, no se podía tomar. De este río Nilo la gente sobrevivía porque la gente vivía de la pesca y eso le generaba a ellos negocio y esto lo utilizaban para ellos sobrevivir. Por lo tanto, desde ese momento aquello se detiene y se para y empieza a venir situación donde ya los peces debajo del agua, ellos empiezan a morir. Esta es una peste que vino precisamente por la dureza del corazón de este hombre llamado Faraón. Se los pongo como ejemplo porque este presidente del cual yo les acabo de mencionar, de este país, ha mostrado una negatividad tan fuerte en contra del mensaje de la palabra de Dios que él ha vuelto su corazón duro. Ahora, esta situación es una situación, por eso les narro lo que es un poco lo que sucede en Egipto, porque era Dios quien decidía que llegaran las plagas a Egipto. Y esa ni siquiera era idea de Moisés, sino que saliendo Moisés del palacio, cuando aquel hombre decía no, entonces venía lo que eran las plagas. Era Dios quien estaba en el asunto. ¿Qué era lo que Dios estaba atacando? Lo que Dios estaba atacando era la dureza. Y lo que está saliendo aquí es la dureza de este faraón. Hermano, voy a decirlo. Cuando el ser humano, sin importar la posición que tenga, sin importar en qué ámbito político o posición se encuentre, en las esferas del gobierno,
cualquier persona, como puede ser el grande, puede ser el de la media y puede ser el de la baja, pero si el hombre muestra rechazo a la palabra de Dios, téngalo por seguro que Dios tendrá que tratar con el hombre. Y aunque el hombre no lo mire, aunque el hombre no lo vea, esta mañana yo les hablé al respecto de las 10 vírgenes, de 10 mujeres prudentes y 10 insensatas, de 5 que eran responsables y 5 que eran irresponsables. Y le mencioné que dentro de la iglesia una multitud de millones de seres humanos que han sido alcanzados, que han sido lavados por la sangre de Cristo, la mitad está siendo responsable y la mitad está siendo irresponsable. ¿Están aquí? Que Dios nos ayude. Y en este caso, esto que acabo de mencionarles, estoy seguro que Dios es Dios quien está permitiendo que estas cosas sucedan. Alguien diría que Dios es más injusto. Dios no es injusto, porque Dios se le ha dado al hombre días, años, horas y tiempo para que el hombre reaccione y se levante, para que el hombre no viva descuidado. Porque Dios desea que el hombre no se pierda. Dios desea que el hombre sea alcanzado y sea librado de la ira que viene sobre la tierra. Hay esperanza para los hombres, pero al hombre no le conviene endurecer su corazón. Al hombre le conviene que su corazón sea tratado por la misma palabra de Dios. ¿Y por qué creo que Dios está en el asunto? Ahora se lo voy a mostrar con citas bíblicas. Porque el hombre es quien provoca la ira de Dios. Ahora note lo que voy a decir. Esto es una posibilidad y no una afirmación como alguien haría pretendiendo ser un profeta. Yo no lo estoy haciendo de esa manera. Simplemente yo creo, puede ser que se llegue a ver la noticia en unos cuantos, tal vez días más o meses más. Si llegaran a ser lo que es, ¿qué diría? Un consenso, o llegaran a lo que es evaluar quiénes son las personas que han sido atacadas con este tipo de epidemia, puede ser que no aparezcan muchos cristianos en esta situación. Puede ser que llegue a aparecer solamente personas que no tienen nada que ver hoy con el evangelio. ¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿Cómo usted lo afirmaría? El dilema cuando hay que predicar es de cuál mensaje les predico primero. Usted ha visto, para afirmarle o confirmarle lo que le estoy diciendo, es que la escritura dice que cuando ya llega el momento de que ya las plagas han pasado y que hoy sí, ya Dios va directamente a lo interno, a lo íntimo, dentro de la casa de la familia de Faraón. Todo padre de familia no debería de permitir que estas cosas pasen. Todo padre de familia debería de permitir que la palabra trabaje y que su corazón se abra a la voluntad de Dios. Porque aquel hombre no quería entender que Dios le estaba hablando y le habló muchas veces por medio de este hombre llamado Moisés. Y endureció su corazón, pero llega la última. Y el Señor dice: ya estuvo bueno, ya esto llegó hasta el tope. La dureza de este hombre de haber dicho: Dios ya me tiene hasta la coronilla, así que ahora nos vamos a meter hasta dentro de la casa. Y el Señor dijo: ahora va a ser con aquellos que son primogénitos. Y dijo, y dieron la orden y dijeron: vayan a los postes de la casa
y pónganle sangre ahí con un hisopo o rosén, para que el ángel, cuando pase el ángel de la muerte por ahí, allí esa casa está protegida. ¿Sabe a quiénes se le da la instrucción? A los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Y eso hicieron. Y empezaron a decirles a cada uno de los líderes de las casas paternas, y les dijeron: hay que hacer esto. Y se fueron a buscar la sangre y empezaron a rociarla, a ponerla, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no pasara y no entrara a la casa. Esta es la responsabilidad que debemos de tener los cristianos, que nuestra casa esté cubierta con la sangre del Cordero, con la sangre del bendito. Por eso hay que buscar que la sangre del Cordero esté vigente en nuestra casa. Si quiere llegar la muerte pasará de lejos, porque para los hijos de Dios hay promesa. A los hijos de Dios, Dios los cubre. Para los hijos de Dios hay protección. Para los hijos de Dios la sangre es suficiente. Aleluya. Puede alabar a Dios en esta noche usted. Bendito el nombre de Jesús. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y viene lo que es el ángel de la muerte, o viene la muerte, el espíritu de la muerte, pasando por aquel lugar. Y cuando mira que allá en aquellos lugares estaba marcado, allí no entró. Pero cuando llega a la casa de Faraón, su hijo se le muere. Allí sí, dijo él: ay, hay que dejarlo ir. ¿Quién fue que provocó que vinieran las plagas a Egipto? El hombre, el gobierno, el gran Faraón. ¿Por qué? Porque la dureza de su corazón llega a despertar la ira de Dios, hermano. Al hombre no le conviene endurecer su corazón. Al hombre le conviene decir: Señor, hay cosas que no las entiendo, pero si tú pones a mi lado a alguien que me las explique, que me las enseñe, podré entender, y entonces mi corazón estará receptor a tu voluntad. Aleluya. ¿Qué significa esto? Esto significa disgusto, aflicción muy grande que siente una persona. Esto es lo que la gente está viviendo hoy. Segundo, situación adversa o desfavorable que pelea una persona, o que padece una persona. La situación es tan seria y es tan crítica, y por eso estos asuntos son asuntos que el mismo hombre los está provocando. El hombre mismo está provocando que Dios, de una manera acelerada, empiece a trabajar. ¿Cuál es entonces el propósito? Una, la dureza del corazón está haciendo que Dios traiga este tipo de situación. Ya Jesús lo dijo, que esto iba a suceder en los últimos tiempos. Hermano, nosotros estamos en los últimos. ¿Usted lo cree así? ¿Estamos en los últimos tiempos o no? A ver, dígale al que está a los lados, al que está a su lado, dígale: estamos en el último tiempo. Pero dígaselo, no le tenga pena, hombre. Ahora, lo que estoy diciendo tiene suficientes afirmaciones. Dice la escritura en Ezequiel 14:19. Se lo leo. Ahí se lo van a poner en la pantalla. Dice: o si enviare pestilencia sobre esta tierra, dice Dios, y derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella a hombres y a bestias. O si enviaré pestilencia sobre esta tierra y derramaré mi ira. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Dios? Porque de una manera particular el profeta Ezequiel, él siempre que iba a dar un mensaje decía esto: y vino palabra de Jehová a mi boca.
Ahora Dios dice que Él iba a enviar pestilencias sobre esta tierra. Ahora, en esa ocasión, los versículos que he extraído acá son versículos que salen de una narración, de una explicación que el profeta está dando de cosas que acontecían cuando dentro del pueblo Judá, Israel, endurecían su corazón. Y al endurecer su corazón provocaban que Dios trajera su ira. Y la ira venía precisamente, ¿para qué? Se los dije que Faraón, por endurecer su corazón, tengo que decirlo así, no hay otra manera en que lo puedo decir, la ira del Señor hizo que viniera la muerte, y la muerte le mató el hijo a Faraón. Se lo mató. Se da cuenta que después de eso Faraón viene y reacciona y dice: váyanse ya de aquí. Note, a los hebreos no les pasó nada. Entonces usted dirá: pastor, si eso es para los impíos, si eso es para el mundo, para los de allá afuera, Egipto representa el mundo, entonces yo voy a estar tranquilo. No, señor. Usted no puede estar confiado, porque en una de esas que la ira de Dios esté, no en totalidad, porque no estoy hablando de la gran tribulación,